15. Es el primer paso que hacer, en formato 15. ¿De acuerdo? ¿Todos hasta ahí? ¿Sí? ¿Todos? Ok. Y ya no lo voy a complicar mucho, pero hay un formato más que se llama el 17. Eso lo vemos mejor la próxima clase, porque el formato 17 ya entra por tipo de modificación, hasta qué monto de inversión tienes, hasta qué porcentaje tienes para modificar. Entonces ya es un tema un poco más complejo que prefiero entrar detalladamente, pero hay también un formato 17 que se llama de verificación de viabilidad. ¿Ah? Verificación de viabilidad. Eso lo vamos a ver en la próxima. Ahora, todo estudio definitivo, absolutamente todo estudio definitivo, tiene que ser aprobado por resolución del titular del pliego. Todo estudio definitivo. ¿Ah? ¿Puede delegar? Sí, el titular del pliego puede delegar. ¿Ah? A sugerentes, puede delegarle esta aprobación. Pero todo estudio definitivo tiene que tener una resolución de aprobación. A ver, más o menos. ¿Cómo es el tema? Miren, cuando es por administración directa, ¿sí? Directa, no sé si, ingeniero, por favor, si tendrá un puntero láser, me olvidé, ¿no? Ya, por favor. A ver, cuando es por... Ahí está, gracias. Un punto más, ¿ah? Sí, por supuesto. Gracias, un punto más. También hay... Ya. A ver, miren, administración directa, habían dos modalidades, ¿no? Directa e indirecta, ¿se acuerdan? Ya, primero vamos por directa. ¿Cuál era directa? Exactamente, el personal de planta, ¿no? Los que ya están, tienen su remuneración, son personal del gobierno regional, local, del ministerio, ellos mismos lo hacen directo, ¿ok? Primero, autorización de la elaboración de parte del órgano resolutivo, o sea, ¿de quién? Del alcalde, o del presidente regional, o del ministro, ¿sí? Te autoriza a hacer el estudio definitivo. Dos, si es directa, ¿no? Plan de trabajo. Tendría que hacer un plan de trabajo de todas maneras. ¿Qué opinan? Claro, ¿no? Eso es algo que casi no hacemos, ¿no? Como la norma, porque estamos acostumbrados a la norma en el país, ¿no? La norma en preinversión sí me dice plan de trabajo TDR y BAOPI, pero la norma acá casi no te dice nada, ¿ya? O sea, lo que yo les he dicho de TDR es porque eso se hace siempre para contratar, pero cuando es directa no estamos acostumbrados a hacer planes de trabajo. O sea, se nombra a alguien de ustedes que son el equipo de ingenieros del área de estudios y proyectos, y bueno, ya, ok, ya me encargan, listo, yo me encargo, pero ni siquiera hago un plan de trabajo que lo presente. Pero al consultor sí le pedimos. Entonces, la buena práctica es hacer también un plan de trabajo. ¿De acuerdo? De cuánto me voy a demorar, a quién necesito, qué estudios necesito, qué va a tener ese expediente, en cuánto tiempo. ¿De acuerdo? Mínimamente eso. 3, en resumen ya la elaboración del estudio en sí, ¿no? Ya empiezo a hacer con el personal de planta. Y viene un tema de evaluación, ¿no? Evaluación que puede ser observado o puede ser aprobado el expediente, ¿no? Si es observado, ¿no? Yo mejoro el estudio y pasa nuevamente a evaluación. Hasta ahí está fácil, ¿no? Acá viene el temita. Entonces, ya hago la nueva evaluación, aprobé, o ya lo aprobé acá. Lo primerito que tengo que hacer acá dice compatibilidad, ¿no? Esto que dice compatibilidad es el formato 15. El informe de consistencia. Más que compatibilidad es el informe de consistencia. ¿Ah? Informe de consistencia. ¿Quién lo hace? Esto lo hace la unidad ejecutora, pero lo evalúa la OPI, porque la OPI registra. ¿Está bien? ¿No? ¿Está bien? Perfecto. OPI registra en el banco de proyectos el formato 15. ¿Ya? Entonces, acá dice, ¿no? Pudiendo ser que no requiere verificación de viabilidad o requiere verificación de viabilidad. ¿Sí? Esto de acá. Entonces, vamos al primero. Hago el formato 15, como les decía acá, y me dice, son 13 millones, acá 12, de lo que varió. Entonces, lo que voy a hacer acá, como no requiere verificación, registro, acá la flecha es realmente acá, ¿no? Registro el formato 15 y 16, no sé si ahí lo pueden leer en sus copias, pero dice, registro el formato 15 y 16, de ser el caso, en el banco de proyectos. ¿Por qué 15 o 16? Porque acá el 15 lo voy a tener que registrar de todas maneras, ¿sí?
Pero como hay cambio, ¿sí? En este caso solo es de soles, pero pueden haber más cambios, lo vamos a ver en la próxima. Yo también tengo que registrar el 16 adicionalmente, o sea, el 15 y el 16 a la vez, ¿ya? El 15 porque es la consistencia y el 16 porque registro esta variación, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Todo? Ya. Y en el segundo caso ya viene el tema de verificación de viabilidad, ¿no? Entonces, cuando acá hay variaciones que exceden algunos porcentajes, mejor de una vez les digo, porque si no, el otro lo complementamos más, ¿ya? Pero acá es, miren, si tu PIB tiene un monto entre 0 y 3 millones, ¿ya? Entre 0 y 3 millones, tú tienes hasta, o no más se le dice, de 40% del monto, para que varíe, ¿de acuerdo? Si tu PIB está entre 3 y 6 millones, tú tienes no más de 30%. Y si tu PIB es mayor de 6 millones, tú tienes hasta 20%. ¿De acuerdo? Estos son los topes. De 0 a 3 millones, 40%, hasta 40, no más de 40. De 3 a 6, no más de 30. Y mayor de 6, no más de 20. Esos son los porcentajes, ¿sí? Cuando digamos, acá decía 12 millones, ¿sí? Y ahora dice 15 millones. ¿De acuerdo? Dice 15 millones. ¿Estoy acá o no? Sí, porque es mayor de 6, ¿no? 12. ¿Sí? Tengo hasta 20%. ¿Ha variado más del 20%? Sí, claro. ¿Cuánto es el 20% de 12 millones? ¿2.400? ¿Sí? ¿Varió o no? Porque daría 14.400, ¿no? Está por encima del tope, ¿o no? ¿Sí? Cuando está por encima de este tope, y es una modificación sustancial, pero ahí mejor no sustancial, no lo compliques a la otra. Solo quien ahorita está por encima del tope, verificación de viabilidad. ¿De acuerdo? Por encima de todos estos topes, ya es verificación de viabilidad. Ya no es F16, exacto. Acá tendrías que hacer un 15 y una verificación de viabilidad. ¿De acuerdo? A eso es lo que se refiere este flujo. ¿Sí? Este flujo. Y una vez que ya hace la verificación, hace los registros, apruebas al final con resolución. Siempre. ¿Sí? Antes, ¿cómo era? Decíamos, ok, yo tengo mi PIB, hacía mi expediente, pero estos formatos no existían, el 15 no existía. Entonces, ¿cómo comprobábamos? Y hemos visto en la realidad al hacer evaluaciones muestrales, que teníamos un PIB que te decía que ibas a construir tal cosa, y a la hora de la obra encontrabas totalmente distinto, ¿no? En el expediente le cambiaban lo que querían, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer un filtro de cómo detectar, porque nosotros no vemos todo, es formato 15. Con esto nosotros ya detectábamos, ¿no? Si acá hay cambios o no hay cambios. Y a veces las entidades pasan este filtro, ¿no? Pero al final tienen que hacer estas de acá, o tienen que hacer verificación. Y la verificación de viabilidad, ¿quién la registra? Nosotros, DGP, el MEF. Entonces, ¿qué hacemos? Por eso es que la gente no quiere ir a verificación. ¿Por qué? Porque dice, cuando vaya, el MEF me suena, ¿no? Porque ahí sí revisamos todo el detalle, ¿no? Porque ¿quién declara la viabilidad? Las OPIs. Nosotros ni lo vemos, ni sabemos. Son tantos proyectos a nivel nacional, ni lo vemos, ¿no? Los ejecutan todo, pero en algún momento llegan, hermanos, sí. En algún momento que es cuando de la verificación. Y ahí aprovechamos en revisar absolutamente todo. Ahí recién vemos todo. Y les cuento que hay viabilidades que se da, pero para llorar, ¿no? Pero bueno, en fin. Entonces, por eso es que se crea todo este tema de los formatos. Preguntas. Aquí. Están pensando en el break. A ver, un poco más chico, pero acá solo se agrega lo siguiente, miren. En la primera, esta es indirecta. Indirecta es cuando contrato a alguien, ¿no? A un tercero, ¿no?
La autorización sigue igual. Lo segundo, miren, creación de la meta presupuestal. Ya aparece, ¿no? ¿Y por qué en el anterior no había antes la creación de la meta? ¿Quién me dice? 2 puntos más. Sí, sigue. Ya, con consultores. Ya, pero algo más. Ah, por ahí va, exacto. Ya te vas a erogar en gasto. En directa, ¿ibas a gastar algo con el expediente? Todavía, pues. Entonces, por eso es que la creación de la meta todavía no aparecía muy explícita, ¿no? Pero acá ya, porque acá definitivamente ya vas a comprometer plata. ¿Sí? ¿De acuerdo? Dígame. No, lo que pasa es que a la interna, tú no le cargas el sueldo de tu personal al PIB. ¿Me entiendes? O sea, tú ya le pagas a él todos los meses con otro dinero, no del PIB. Exactamente, amigo. Por eso está el tema. Así es. ¿Ya? No, claro. Exactamente. Lo que pasa es que acá estamos registrando el gasto del PIB, recuerden. Por eso la meta presupuestal, recuerdan, es de PIB. Es como la cuenta corriente del PIB, ¿de acuerdo? Entonces, como es por planta, no lo vas a cargar al PIB, ya lo estoy pagando yo de mi gasto corriente normal. ¿Por qué lo voy a cargar al proyecto? ¿De acuerdo? Pero bien, está bien. Ya, y acá viene algo de diferencia. Ya no es plan de trabajo, sino es TDR. ¿Sí? Siempre cuando es por contrata hay que hacer términos de referencia. Y viene un temita, que esto lo vamos a reforzar bastante a la hora que veamos contrataciones. ¿Ya? Pero son los procesos, ¿no? Expediente de contratación. En resumen, el expediente de contratación es toda la documentación del proceso en sí antes de la disponibilidad presupuestal, los términos de referencia, el estudio de posibilidades que ofrece el mercado para ver cuánto voy a pagar, ¿no? Cuántos consultores hay fuera, hago unas cotizaciones, eso lo tiene el expediente de contratación. Y en realidad el expediente de contratación tiene hasta el final del proceso, pero ahorita enfoquémonos en lo preliminar. Luego de eso, del expediente de contratación que lo elaboro, lo aprueba, ¿sí?, en la entidad, que también es delegable, y se designa un comité especial. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado de comité especial, ¿no? ¿Sí? ¿Comités especiales? ¿Alguien ha escuchado de esto? Exacto. En el caso de contrataciones, tú designas un comité que lo conforman 3 personas y ellos son los que llevan a cabo el proceso de selección, hacen las bases y llevan el proceso de selección. Entonces, del comité vienen las bases, justamente elaboran las bases para convocar, ¿sí? Aprueban las bases y el proceso de selección, ¿no? Que se cuelga en SEACE, se lleva a cabo toda la convocatoria, el registro de participantes, presentación de propuestas, consultas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver durante este diplomado. Contrato, firmo contrato con alguien y una vez que firmo contrato con alguien, lo mismo del anterior, ¿no? Empiezo a elaborar el estudio, evalúan el estudio, que te pueden aprobar o te pueden observar, etcétera, etcétera, y llegamos a la consistencia, ¿no? Al formato 15. Y el formato 15, si hay variaciones que están dentro de los montos, es el 15 y el 16. Y si está por encima de estos montos, ¿qué hacemos? Verificación de viabilidad. Y al final, cuando ya tengamos todos los registros, todo estudio definitivo tiene que ser aprobado con resolución. Recuerden eso sí, apúntenlo bien. Todo estudio definitivo es aprobado con resolución, sin excepción. Dígame. ¿En cualquiera de ellos hay que ir a la verificación de la viabilidad? No, exactamente, solo cuando superan. Cuando están dentro de estos rangos, hace solo formato 16. ¿En cualquiera de ellos? Sí, verificación. En cualquiera de estos, si están en los montos, a estos rangos. Sí. En aras de lo que veíamos acá, un tema importante es lo que les mencionaba al comienzo. Miren, de que los proyectos de inversión pública no son obras, ¿de acuerdo? Los proyectos de inversión no es, cuando le decía estudios definitivos o le decía ejecución, le decía ejecución de proyecto, no ejecución de obra, ¿ya? Entonces, mayormente nos movemos en los proyectos de inversión por esos 3 grandes componentes que ven ahí, ¿no? Infraestructura, ¿sí? Todo el tema de equipo inmobiliario y un tercero que es servicios. Usualmente los proyectos tienen todo eso, ¿no? Infraestructura,
equipo inmobiliario y el tema de servicios. Entonces, en infraestructura pues tenemos las construcciones, montajes, reconstrucciones, todo lo que tiene que ver con infraestructura. En equipamiento, mobiliarios, equipos, vehículos, ¿se puede comprar automóviles, se puede comprar cargadores frontales con proyecto de inversión? Sí, ¿ya? Pero tiene que estar vinculado al servicio que vende el proyecto. Eso lo vamos a ver cuando estemos en el desarrollo de formulación. Hardware, software, todo eso puede ser parte del proyecto. Tercero, servicios se refiere a capacitación. Todo aquello que te genere nueva capacidad es parte de un proyecto de inversión. Digamos, antes que existieran los proyectores multimedia, ¿no? Habían donde pasábamos, ¿recuerdan? Las filminas, creo que le sacábamos fotocopia y a la copia le pasamos a lámina. ¿Recuerdan cómo se llamaba ese equipo? ¿Retroproyector? ¿Sí? Ya. ¿No? Entonces le poníamos uno por uno, ¿no? ¿Recuerdan esa época? Ya. Entonces, a ver, digamos, somos docentes y había eso, y sale toda esta nueva tecnología, ¿ya? Con metodologías nuevas de enseñanza. Entonces, parte de un proyecto, si yo hago para una universidad o un colegio y le compro estos equipos que no necesariamente los saben manejar porque es nuevo, ¿es parte del PIB o no es parte del PIB? Claro que sí. Es nueva capacidad. Él no tiene, o yo, o todos no teníamos especialización en manejar esto, cómo se conecta, cómo se mueve. Ahora las aulas, ¿cómo son? Hasta bajan ya del falso cielo, automáticamente baja con un botoncito nada más, ¿no? Tanta tecnología que hay ahora. Entonces, ¿cómo manejo todo eso? ¿Cómo lo sé manejar? ¿Es parte del PIB? Sí. Si hay una nueva metodología de enseñanza, ¿lo tengo que capacitar en esa nueva metodología? Sí. ¿Y eso es parte de un proyecto? También. Lo que quiero decirles es todo lo que te genera nueva capacidad a la que tú ya sabes es parte de un proyecto de inversión. Yo a un docente no le voy a enseñar a ser docente, eso no, pues, porque eso ya lo tiene que tener, ¿de acuerdo? Cada uno tiene sus cualidades, sus características, pero él ya enseña. A eso yo no lo voy a enseñar como parte de un PIB. No sé si me dejo entender, porque es una capacidad que tú ya debes tener. Lo que sí te puedo enseñar como un PIB es lo nuevo, toda la nueva tecnología, didácticas, diseños nuevos que han salido, y yo te voy a capacitar en eso, es parte de un proyecto de inversión. ¿De acuerdo? ¿Sí? Lo que genera nueva capacidad. Dígame. Un caso clásico es el tema de seguridad ciudadana. Ya. Entonces empezamos desde el inmueble, donde va a funcionar el servicio, la camioneta, los equipos internos, ahora inclusive temas de personal, uniformes, esas cosas, todo eso sí. Por supuesto que sí. Y es más, está de moda las cámaras de videovigilancia, ¿no? Operar esas cámaras, el que va a venir ya sabe, no. ¿Es parte del PIB? Claro que sí. De todas maneras, toda esa capacitación es parte del proyecto. Porque no necesariamente el serenazgo que vas a contratar sabe manejar esos equipos, pero tienes que capacitarlo. ¿Parte del PIB? Sí. ¿Y todo lo que dice usted? Parte del PIB. Completamente. Y con un horizonte, claro, en el caso de la ciudadana, no sé. Todos son 10 años, pero horizonte de evaluación. Eso lo vamos a ver en la siguiente. Sí. Ok. Acompañamiento y asistencia técnica, ¿no? También es parte de un proyecto. Ahora, ¿qué diferencia hay entre esto y la capacitación? ¿Qué creen? A ver. ¿Qué diferencia creen que puede haber entre capacitación y asistencia técnica? Ya. A ver, ¿alguna otra? La asistencia técnica es específica. Ya. A ver, capacitación. ¿Yo les traigo una capacitación? Sí, creo que ahí todos estamos de acuerdo. ¿Ya? Pero yo les traigo una capacitación nada más ahorita y yo en hora y media me voy. ¿De acuerdo? Me regreso a mi lugar, a chambear.
Exacto. Asistencia técnica es que yo vengo y me quedo con ustedes a enseñarles cómo hacer el proyecto. ¿Sí? Capacitación, yo les vengo a dictar los módulos y les digo, miren, identificación, tú esto, ya, todo el chamuyo y me vuelvo a ir, ¿no? Vengo a los 15 días, formulación, ahí les engaño todo, ya está, y me vuelvo a ir, ¿no? Pero asistencia es cuando yo me quedo con ustedes y hago el PIB con ustedes. Por eso es acompañamiento y asistencia técnica. ¿De acuerdo? Con ustedes, ahí al ladito, les enseñamos a hacer las cosas. Asistencia técnica, muy distinto a la capacitación, ¿no? Yo lo doy ahorita y me voy. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Ejemplo de esto, asistencia técnica, el proyecto que les comentaba del BID, que nos acaba de financiar 20 millones, ¿no? Nos ha dado como 20.000, hace tanta plata. Sí, 20.000. Tiene un componente, les decía, para gobiernos regionales de contratar 5 especialistas, ¿no? In situ, 3 años. Van a estar ayudando a los gobiernos regionales a mejorar su proceso de contrataciones, de presupuesto, de perfiles, de obras y de expedientes técnicos. 5. 3 años, ¿no? Financiado en realidad por nosotros, no el BID no financia, pero es nuestro proyecto. Entonces, y ellos van a dar asistencia técnica como parte del PIB. ¿De acuerdo? Aparte, van a haber capacitaciones puntuales y eventuales, ¿no? De temas específicos, vamos a contratar un consultor o nosotros mismos vamos a ir y vamos a capacitar. Pero el equipo sigue ahí dando asistencia técnica. ¿Sí? Esa es la diferencia. Intercambio de experiencia, pasantías, algo que muy pocos saben que puede ser parte de un PIB y sí es parte de un PIB. ¿De acuerdo? Pero esto está amarrado a la capacitación, ¿no? No vamos a mandar a hacer pasantía a alguien de algo que ya se conoce, ¿no? Hay que mandar a hacer algo para que traiga algo novedoso, ¿no es cierto? Algo que dé valor agregado a lo que ya hacemos. Entonces, podemos mandar a hacer pasantía a alguien, pero ese alguien que mandamos, obviamente, tienen que ustedes ponerle un requisito de que al venir va a ser el efecto multiplicador, ¿no? O sea, va a ser la réplica. Porque si no, ese conocimiento se queda en él. Y si se queda en él, como viene ya bueno de afuera, lo jala el privado, lo jala otra entidad y te deja colgado, ¿no? Hay que institucionalizar ese conocimiento. ¿Y cómo lo hacemos? Con esa réplica, ¿sí? Ok. Mejora, creación del área dedicada a la gestión del servicio. Esto se refiere a que los proyectos también hacen mejora de procesos, de procedimientos. Consultorías para un tema donde tú no tienes tu MAPRO. ¿Han escuchado el MAPRO? El manual de procedimientos. No lo tienen, digamos, por ahí hay cosas que no, yo puedo mejorar, puedo simplificar algo acá. Contrato a alguien que me haga esa simplificación de procesos. También es parte del proyecto de inversión, ¿de acuerdo? Entonces, como pueden ver, el abanico es grande en los proyectos de inversión, ¿no? No es solo lo primerito que es donde siempre nos asocian al STIP, ¿no? Obras, ¿no? En realidad es todo un paraguas ahí que tenemos para intervenir. Y en base a esto, hay 3 tipos de estudios definitivos. Y esto sí grábenlo, ¿no? Infraestructura es el ya conocido expediente técnico, ¿no? Eso es para ejecutar la obra. Para equipamiento inmobiliario es el expediente de equipamiento, ¿sí? O especificaciones técnicas, ¿sí? Mayormente por esos 2, pero por ahí creo que hay otro nombre. Expediente de adquisición de mobiliarios o equipos, ¿no? También, pero más estos 2. Y acá en servicios, los términos de referencia. Son los 3 tipos de estudio definitivo. Ahora, en la norma, ustedes van a encontrar expediente técnico y o estudio definitivo. Nos hemos mechado con legal duro porque lo hemos querido cambiar en la nueva directiva que estamos proponiendo, pero no podemos porque está en la ley, ¿ah? Y para nosotros lo que pusieron ahí está mal, porque en realidad el expediente técnico es un tipo de estudio definitivo, como pueden ver acá, ¿no? Es uno de los estudios definitivos, pero no es igual, ¿ya? Ahora, no lo vamos a poder cambiar porque en la ley no queremos arriesgarnos a sacar a discusión, porque si no, ¿qué no harían ahí? Entonces, expediente técnico para infraestructura, expediente de equipamiento o especificaciones técnicas para toda la parte de bienes y suministros, o sea, equipos mobiliarios, y términos de referencia para toda la parte de servicios. ¿De acuerdo? Ok. 1, 2. Ligando esto con relación a la contratación de adquisiciones. Ajá. En el área de equipamiento como el servicios, hay que ir por ese lado, ¿cierto? Sí, claro. Y en ambos hay que elaborar bases. En todos. En realidad, por
ejemplo, si lo enlazamos con contrataciones, estos son consultores de obra, ¿de acuerdo? Las consultorías de obra son lo que hacen los expedientes técnicos. Estos son consultores, proveedores de servicios, ¿sí? Y estos de acá, estos son proveedores de bienes, ¿sí? Proveedor de servicio, el que te hace este estudio, porque no necesariamente tenemos los que nos puedan hacer también, pero los que te van a vender acá son proveedores de bienes, porque te venden los equipos inmobiliarios. Los que te ejecutan acá son ejecutores de obra, y estos sí son proveedores de servicio. O sea, está enlazado a contrataciones, completamente. ¿Sí? Dígame. Básicamente con el tema del formato 15, o sea, si es cierto son tres componentes, sí. Vamos a hacer tres formatos 15. De acuerdo, sí. Formatos 15 pueden haber varios, ¿ya? Y de acuerdo a componentes o por etapas. O puede haber uno solo, lo vemos en la próxima, pero así para contestarte, es uno, ¿sí? Pero mayormente, ¿qué hace la gente? Tienes el cuadrito acá del perfil y tienes el estudio definitivo, ¿no? Y lo que llenan acá es el expediente técnico. Y los otros componentes los ponen igual, a pesar de que todavía no tienes. No sé si me dejo entender. Como esto todavía no lo tienes, solo tienes llenas el expediente y si hay variación en el expediente técnico. Y los otros componentes los pones igual. Y en base a eso registras. Si luego, cuando haces estos, hay modificaciones, ya solo haces el 16 o el 17 de corresponder. Esa es la primera forma que están haciendo por un tema operativo. Lo correcto también es que hagas un primer 15 acá, un segundo 15 por acá, y por acá puedes tener otros. Puedes tener más de un formato 15. Exacto. ¿No? Okay. Bien. ¿Sí? ¿Esto sí quedó claro? ¿Sí? Los tres tipos de estudios definitivos. Les voy a pasar el número. Nosotros sacamos boletines. Vamos a volver a lanzar. Un año hemos estado en stand-by. Sacamos como 8 números. Ahí hay varios modelos de TDRs, de estos tipos de estudios definitivos, pautas para formulación. Sacamos varios instrumentos. Ok. Gestión de la inversión. Entonces, acá ya tenemos los estudios definitivos, ¿no? En la fase de inversión, ¿cuántas etapas teníamos? 2. ¿Cuáles eran? Y la ejecución. Entonces, acabamos de ver la primera, que es estudio definitivo, a grandes rasgos, solo el tema de gestión, ¿no? Y ahora vamos a ver el tema de ejecución. Y en ejecución, un primer punto que necesitamos para empezar la ejecución, como les comentaba, primero siempre que hacemos el tema de obras, ¿no? Primero siempre nos centramos en la obra. Y para empezar a ejecutar una obra, hay unos requisitos que tenemos que cumplir, ¿sí? Y esos requisitos que tenemos que cumplir son 4. ¿No? Son 4. Uno, que hayas hecho entrega del expediente técnico. ¿Sí? 2, que hayas dado el adelanto directo. Un adelanto directo que sea hasta 20%. ¿Sí? Adelanto directo. 3, la entrega de terreno. ¿Sí? Tienes que entregar el terreno donde va a ejecutar la obra. Y 4, designar inspector o supervisor. ¿Ya? 4, inspector o supervisor. Cumples esas 4 y se dice que inicia tu plazo de ejecución contractual de obra. ¿Ya? ¿Qué es inspector y qué es supervisor? ¿Alguien conoce? ¿Alguna idea? Dígame. Las funciones a realizar son las mismas. La diferencia está en que el inspector es un profesional de planta, ¿no? Pertenece a la unidad, ¿no? En tanto que el supervisor es un tercero, contratado completamente. Así es. Eso es. Inspector, simplemente cuando es de planta. Como administración directa, ¿no? Inspectores de planta. Y supervisores cuando contratas un externo. Es la única diferencia. Las funciones, como dice su colega, son las mismas. ¿De acuerdo? Ok, 4 cosas para empezar a ejecutar. Adelanto de materiales es el segundo tipo de adelanto.
Estos dos son opcionales y previo otorgamiento de carta fianzas, ¿de acuerdo? Entonces, el directo para iniciar plazo de ejecución y el de materiales te lo piden cuando ya inició ejecución, porque este es en base al cronograma, ¿sí? Y al cronograma de adquisición de materiales, ¿no? Entonces, ahí es donde te pueden pedir hasta el 40%. Si es 40 más 20, hasta 60 tú puedes dar en adelantos de obra, ¿no? Entonces, hasta el 40%. Esto lo vamos a ver en contrataciones a detalle. Y cuarto, el requerimiento, ¿no? Y el requerimiento, porque si se dan cuenta, los dos primeros es para administración indirecta, ¿no? Para contrata, porque les hablo de adelantos, ¿no? Les hablo de inicio de plazo contractual, aunque indirecta también, pero... Requerimiento es, cuando tú tienes una obra por administración directa, designas un residente de obra, ¿no? El residente de obra es el responsable de la obra, ese es el residente, ¿no? Tú designas residente y este residente lo primero que tiene que hacer son sus requerimientos de personal, de materiales y de bienes. Buenas. ¿De acuerdo? Hace sus requerimientos. Por eso es que le pongo acá requerimiento, previo a la ejecución. Nombra al residente y él se encarga de hacer todos sus requerimientos. Esta parte es interesante, las salidas, ¿no? Ya, toda la ejecución. Esto es un resumen, porque vamos a ver punto por punto ahorita. Esta es la ejecución. Entonces, termina la ejecución. Aquí, casi todos llegamos, ¿ah? En directa y en indirecta. Recepción. Casi todos. De las dos modalidades recepcionamos las obras, ¿no? Porque nos interesa inaugurarlas, ¿no? Recepcionamos. Al segundo, ya empezamos a bajar el porcentaje. En administración directa, casi no liquidamos las obras, ¿no? Casi no las liquidamos. Por indirecta sí, porque ya la norma te la manda, el reglamento de contratación es explícito, los plazos que tienes para liquidar. En directa, ahí nos queremos meter también, ¿ya? Porque en directa en realidad hay una resolución de Contraloría que es una hoja y media nada más de Word, que no te dice mucho, casi nada, ¿no? Por eso es que en directa tenemos disparidades a nivel nacional de ejecución de obras, ¿no? Entonces, aquí ya empezamos a bajar. Y a esta que les voy a dar ahorita ya casi nada, ¿no? El cierre, ¿de acuerdo? En el SNIP tenemos nosotros un formato, si no me equivoco es el 24 de informe, no, el 14, estoy mal, 14. El anexo SNIP 14, que es el informe de cierre, ¿no? Y eso se hace básicamente con información de la liquidación, básicamente, ¿no? Entonces, recepción, casi todos, por las dos modalidades. Liquidación, ya empiezan las diferencias. Y ustedes vean si quieren, ¿no? En administración directa, la gran mayoría te liquida, salvo que estés en arbitraje, ¿no? Y has tenido problemas. Pero en administración directa, pocos liquidan. Pocos están liquidando sus proyectos. Dígame. Seguramente va a tratar más a la comunidad. En el tema de liquidación, si vamos por el lado de la ley de contrataciones, si mal no recuerdo, el software, de la ley, habla de liquidación del contrato de la obra. Y no es lo mismo la liquidación de la obra. La liquidación de la obra tiene otra connotación. Sí. Lo que pasa es que cuando habla ese artículo del reglamento de contrataciones, está hablando de liquidación de las consultorías de obra también y de los contratos de servicios que tienen que tener una liquidación. Pero en el capítulo de obras habla específicamente de las liquidaciones que se refieren a las obras. Entonces, liquidación del contrato, sí, claro, pero en obras el tratamiento es totalmente distinto, ¿sí? Y hay un capítulo completito para obras. Pero está bien la prestación, pero en realidad hay que liquidar todo, ¿no? No lo hacemos. Consultorías también, ¿no? Y la norma te lo dice, pero no liquidamos las consultorías. En fin, es un tema que lo vamos a ver durante todo este diplomado. Ingeniero, dígame. Una consulta. Es por esta razón que cuando en la administración directa de las entidades, en muchos casos no se liquidan la obra, estas ya se inauguran, pero no están dentro del activo estatal. Por supuesto. Contablemente están en construcciones en curso, ¿no? Todavía no están cerradas. Así es el término, contablemente están en construcciones en curso. Y por eso es que contabilidad siempre manda, ¿no? Diciendo, bueno, estas obras cómo van, ya acabaron o no acabaron, porque tengo muchas en construcciones en curso y no están saneadas.
no son parte de la entidad. Sí, definitivamente. Así es. Ok, ya entrando entonces a ejecución por administración directa primero. Los grandes tips nada más, ¿no? Como hemos visto en estudios definitivos. Primero, les decía, en directa, tienen que designarte un residente, ¿no? Es lo primero que se hace en administración directa. ¿Sí? Designar un residente, eso es siempre, ¿no? Tienen que designarte un residente. Te designan un residente y luego te designan también un inspector o te contratan un supervisor, ¿de acuerdo? O sea, si tú tienes una ejecución por administración directa, no quiere decir que no puedes tener supervisor, ¿sí? Puedes tener supervisor. La obra es administración directa, pero la supervisión, o nombras inspector o contratas un supervisor. ¿Hay un tope hasta dónde es supervisor? Sí, hay un tope. Perdón, ¿hasta dónde es inspector? Sí, hay un tope. Eso lo vamos a ver después. Entrega de terreno, sí, también en directa debería haber una entrega de terreno a este residente, ¿sí? A esta oficina que va a ejecutar. Compatibilidad de terreno, requerimientos, ¿no? Lo que les decía, que este residente tiene que hacer su requerimiento de personal de bienes y servicios. Primer punto álgido en las obras por administración directa, ¿no? ¿Qué pasa? De que él puede hacer algunos requerimientos y no necesariamente le llegan a tiempo, ¿no? Los procesos de contratación demoran bastante, no hay, lo que vimos al comiencito, no hay la prioridad para la ejecución de proyectos. Entonces el cemento, el fierro, el personal le llega 2 meses después de que él dijo yo empiezo hoy, ¿no? Entonces ahí empezamos a dilatar, ¿no? Ahí empezamos a dilatar. Entonces entra el tema de gestión de inversiones, lo que hemos visto en la primera diapositiva de la clase, cómo estos que eran transversales, ¿se acuerdan? Los de abajo empiezan a ayudar a mover el ciclo. ¿Y ahí había contrataciones o no? Sí. Y contrataciones tiene que ver desde la preinversión, inversión y hasta la posinversión. Si yo voy a hacer algo por indirecta, tengo que hacer mi proceso de contratación. ¿Cómo lo hago? ¿En qué momento, desde que este residente me está haciendo su requerimiento con un plazo, yo le pongo todo el plus para que esto realmente llegue en el momento adecuado? Pero también pasa lo inverso, que este residente demora en hacer sus requerimientos y le manda logística muy tarde, y ahí obviamente todo está con plazos, de acuerdo al tipo de proceso, ¿no? Hay varios tipos de procesos de selección con sus tiempos. Entonces también pasa lo inverso, hay de los dos, ¿de acuerdo? Entonces es un tema de coordinación. Ya el proceso de contratación en sí, ¿no? De personal, de bienes y servicios, la ejecución del proyecto, una vez que ejecutas, concluyes, acta de recepción. ¿Toda recepción acaba en un acta? ¿Es obligatorio eso? ¿Qué opinan? Sí. Sí, toda tiene que tener su acta. ¿Hay comisiones de recepción? ¿Se forman comisiones de recepción? Sí, se tiene que formar. ¿Con acto resolutivo? Sí, ¿de acuerdo? Con acto resolutivo. Luego la liquidación, que es técnica y financiera, ¿sí? Ahí entra a tallar contabilidad. Lo que pasa es que técnicamente tú vas a, digamos, luego la recepción, ¿no? Técnicamente liquidas, pero también todo el tema de órdenes de servicio, órdenes de compra, los pagos, recibos, lo financiero. ¿Cuánto te costó? ¿No? Y eso todo está registrado en CIAF ahora, ¿no? ¿De acuerdo? Transferencia, de ser el caso. ¿Por qué? Digamos, ahora con el tema de Fondo Mi Riego que les comentaba, que hay 1.000 millones ahí, ¿no? Entonces, si tú tienes Fondo Mi Riego y eres una municipalidad o una regional, presentas tus proyectos, en realidad tus expedientes técnicos al Ministerio de Agricultura. Hay una comisión que los va a evaluar, que es la Dirección General de Infraestructura Hidráulica. Te lo evalúan y si pasa, va a la comisión, donde te aprueba, nos mandan a nosotros al Ministerio para hacer transferencia de ese dinero, pero quien lo ejecuta es el Ministerio de Agricultura. ¿Ah? Ministerio de Agricultura lo va a ejecutar, pero una vez que termina de ejecutarlo, tiene que hacer la transferencia que lo va a operar o no. En el caso que no fuera el Ministerio de Agricultura, ¿tiene que hacer la transferencia? Sí. En el caso de que él no lo maneje, la operación de mantenimiento. ¿De acuerdo? Lo que les quiero decir acá es que hay muchos proyectos que son ejecutados, ¿sí?, por unidades ejecutoras que no necesariamente son los que van a administrar el PIB. A ver, ahí no sé si no mucho. A ver, otro ejemplo. Hay un gobierno regional X
que va a ser un proyecto en un complejo arqueológico. Esto creo que es más claro. Y los complejos arqueológicos, ¿quiénes lo manejan? El Ministerio de Cultura, ¿de acuerdo? Ellos lo administran. El que era el INSEP, ¿no? Ministerio de Cultura. Entonces, el gobierno regional en un convenio de apoyo hace: yo te financio y te ejecuto. Acá, chévere. Lo ejecuta, termina la ejecución, pero él lo va a manejar, no. ¿Quién? Cultura. Le tiene que hacer una transferencia de esa ejecución al Ministerio de Cultura, de esa obra que ha hecho ahí, ¿de acuerdo? De repente le ha hecho un centro de interpretación, le ha hecho algo por ahí, ya, esto yo te transfiero, esto es propiedad. Entonces, acabó la ejecución, liquidó y transfirió este gobierno regional al Ministerio de Cultura. ¿Por qué? Porque él no lo maneja Cultura, la unidad administradora. ¿Se acuerdan en la primera diapositiva? En posinversión decía UA, ¿no? Y la administradora en este caso es Cultura. ¿Y la ejecutora quién ha sido? Gobierno regional. En ese caso, gobierno regional le transfiere a la que lo administra, que es Ministerio de Cultura. ¿Sí? Dígame. En el caso de estos proyectos pequeños, también suele ocurrir que, por ejemplo, también obras de Ministerio de Cultura, pero están por otro lado, la Junta de Regantes, Puntos sueltos. y ellos son los que van a operar de la misma manera. Sí, claro. Si es que ellos son los que van a operativizar, de todas maneras se hace la transferencia. Sí, de todas maneras. Ok, y al final el informe de cierre. Lo que le decía que casi no llegamos, ¿eh? Estadísticamente hablando, de los... ¿Cuántos estamos ya? En el banco tenemos más de 200.000 proyectos registrados. Cerrados tendremos que el 1%, pues. Yo creo que no pasamos. ¿Ah? Entonces es un tema a cambiar, es un tema urgente a cambiar. No cerramos los PIBs. Tips así rapidito nada más de una administración directa, ¿no? Primero, que tienes que tener asignación presupuestal. ¿Ya? Lo primero, tienes que tener asignación presupuestal. Lo segundo, que tienes que tener personal técnico y administrativo. Ojo ahí, ¿eh? Técnico y administrativo. Técnico porque en realidad tú deberías tener por administración directa todos tus profesionales para residencia, tus operarios, todo tu personal que te va a permitir ejecutar la obra. Por eso es que yo lo hago por administración directa, ¿no? Pero también todo mi soporte administrativo, ¿no? Cómo está mi área de contrataciones, de tesorería, de contabilidad, de presupuesto, para que manejen de manera rápida todos esos procesos que pueda llegar a pagar yo a estos que me van a vender cemento, fierro, materiales, a contratar personal, cómo está recursos humanos para los procesos, etcétera. Cómo estamos administrativamente hablando también, ¿de acuerdo? Porque quizá técnicamente yo pueda tener a los ingenieros, a los arquitectos, a los sanitarios, a los eléctricos, pueda tener un buen estado, pero administrativamente, para yo hacer los procesos y todo me llega a tiempo, estoy bien. Entonces esas dos cosas hay que ponderarlas bastante al momento de decidir hacer una obra por administración directa. Y tres, que es el punto más álgido que estoy viendo, ¿no? Equipos, ¿no? Usualmente no tenemos un pool de maquinarias. ¿Y qué hacemos? Alquilamos. Entonces, ¿es directa? ¿Qué opinan? ¿No es cierto? O sea, ¿es directa? Porque directa tú ya deberías tener todo esto. Pues. Yo ya tengo mi pool de maquinarias, tengo todas mis maquinarias para ir a obra, nada más, ¿no? Pero en realidad no las tenemos, ¿no? Y sin embargo queremos hacer directa. Y eso nos retrasa un poco. Porque al no tener esta tenemos que alquilar para que vaya, o prestamos de una obra y la llevamos para otra, o la que tenía que hacer mantenimiento a carretera la jalo para la obra. Entonces empieza toda esa distorsión de préstamos, ¿no? Y empiezan a mermar en una u en otra obra o de mantenimiento que tengamos esa capacidad operativa. Entonces, tres cosas fundamentales que deben analizar siempre antes de decidir hacer algo por administración directa. Contar con expediente técnico, el primer requisito que les decía, ¿no? Es indispensable contar con el expediente técnico aprobado. Aprobado. ¿Quién aprueba los expedientes técnicos? Que viene a ser en el SNIP, ¿cómo se le llama? El órgano resolutivo. No se olviden, ¿ya? Uno de los órganos conformantes del SNIP, el órgano resolutivo. En la etapa de construcción, la entidad dispondrá de un cuaderno de obra, ¿no?
Claro, tanto en directa como en indirecta, esto se repite. Siempre tiene que haber un cuaderno de obra, foliado y legalizado. ¿De acuerdo? Foliado y legalizado. ¿Quiénes son autorizados para llenar este cuaderno? ¿Quién sabe? El residente y el inspector o supervisor. Si viene el ministro, viene el presidente y quiere llenar el cuaderno y te exige, ¿puede? No. No tiene competencia. ¿Ya? Ahí solo es el residente y el inspector o supervisor. Solo los dos. ¿De acuerdo? ¿Quién lo custodia? La residencia. Pero la supervisión puede pedir en el momento que quiere. Y si no le da, el supervisor tiene que reclamar ahí, ¿no? Tiene que tener total acceso. Esto es importante para mí. La entidad contará con una unidad orgánica responsable de cautelar la supervisión. Esto es lo que nosotros ahorita estamos llamando, en el trabajo que las unidades estamos haciendo con ministerios, gobiernos regionales y locales, le llamamos el supervisor del supervisor, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que yo contraté a alguien, ¿de acuerdo? O puede ser inspector también acá, ¿no es cierto? Pero ya, digamos, yo contraté a alguien y él es el que va a velar acá y a coordinar con el residente, ¿cierto? ¿Sí? Pero usualmente, ¿qué hacemos, no? Esto de acá lo dejamos a libre albedrío, ¿no? Nos olvidamos de la obra porque ya contratamos un supervisor. Y acá, dentro de esto, que generalmente recae en las gerencias de infraestructura, gerencias regionales de infraestructura, ¿de acuerdo? Las GRI, como yo trabajo en regionales, las GRI. Entonces, si no nombramos a alguien que esté atrás de estos, no les garantizo que esto va a acabar muy bien, ¿no? No les garantizo, ¿no? Siempre es bueno tener a un supervisor del supervisor, y no solo para obras, ¿no? Lo recomendamos ahorita mucho como buena práctica para estudios de preinversión también, ¿no? Yo contrato a alguien que me haga un estudio y a ese consultor lo veo cuando me entregue el primer producto. Entonces, como no le he hecho seguimiento, al primer producto me puede llegar o con cosas muy bien hechas o con cosas muy mal hechas. Y nada de lo que yo le pedí. Y voy a tener tiempos muertos ahí, ¿de acuerdo? Entonces, como buena práctica, estamos recomendando un supervisor del supervisor, ¿de acuerdo? Supervisor del supervisor. Por eso es que ahí decía, contará con una unidad orgánica responsable de cautelar la supervisión. Y en esta unidad orgánica, generalmente son las GRI, gerencias de infraestructura, hay alguien que se va a encargar de esta y de muchas más quizás. ¿Sí? Este era un poco lo que les decía, los topes, ¿no? En directa, tú tienes tu residente y tienes tu supervisor o tu inspector. ¿Y qué quiere decir este menos de 170 UITs? Ese es el tope que les mencionaba, ¿no? Si yo tengo una obra que está por encima de las 170 UITs, no puedo nombrar inspector. Es lo que me dice la norma. No puedo nombrar inspector. Tiene que ser supervisión obligatoriamente. ¿De acuerdo? Ese es el tope para tener inspección. Un tema que estoy conversando con Mose de la semana pasada es ¿qué pasa si yo tengo una obra mayor a 170 y yo hice mi convocatoria para supervisión? ¿De acuerdo? Y acá, bueno, es en la indirecta, mejor les explico, pero bueno, ya la lancé. Estoy en indirecta y yo ya tengo quien va a ejecutar la obra, pero el supervisor, el proceso se cae de cierre. ¿Ah? Se cae, no gana nadie. Entonces, pero ya tengo todo para empezar y la obra es mayor a 170. ¿Puedo designar un equipo inspector? O se dice no. Entonces, ese problema lo tenemos en varias municipalidades, de acá de Trujillo también, ¿no? Varias municipalidades, en varios gobiernos regionales, ¿no? Y en algunos ministerios ahorita, de que están con la premura de empezar, pero como es mayor a las 170 UITs, no pueden empezar, ¿no? Tienen que esperar y volver a hacer su adjudicación de menor cuantía derivada, ¿no? Tienen que hacerla para contratar al supervisor. Es un temita que estamos conversando para ver esa flexibilidad de que mientras traigo nombro un equipo inspector, así sea mayor a 170 UITs, ¿no? Todavía estamos en discusiones aún. Dígame. ¿Podría citar la norma que establece los requisitos de evaluación? Es en el reglamento de contrataciones, el artículo, no recuerdo ahorita sí certeramente, pero es en el capítulo de obras. En el capítulo de obras, en la parte de supervisión, ahí lo menciona.
Textualmente de 170, exacto no dice, te nombra según criterios de la ley de presupuesto, me parece. Porque cambian las UITs, pues, ¿no? No ponen monto. No, por eso le decía, como ya me adelanté, le expliqué la de indirecta. No es ahorita, pues, claro, es en indirecta, no. Por eso le decía, porque como ya la había lanzado, la expliqué de una vez. No, acá no, pues, esta es directa. No. ¿Ya? Ok, la ejecución de obra por administración directa no está condicionada a cumplir con la ley 1017, es el decreto legislativo 1017 el que aprueba la ley, pero ha sido modificada en algunos artículos, ¿no? La ley también. Y acá decía que las obras, esta es la resolución de Contraloría que yo les mencionaba al comienzo, ¿no? Una hojita y media de Word es lo que nombra, la que norma estas ejecuciones por directa, por eso es que hay tanta disparidad, ¿no? En cambio, en indirecta, con el reglamento y la ley de contrataciones, sí hay más detalle, ¿no? Acá hay algo por trabajar aún como país, creo. Ok, el informe detallado, ¿no? El avance mensual que tenga la obra, el ingeniero residente, ¿y a quién le presenta esto? ¿Alguien sabe? ¿O el residente de frente lo presenta a la entidad? Al supervisor, ¿ya? Y el supervisor es quien lo da a la entidad. ¿Sí? Se puede tener a los dos profesionales, ya sea el inspector o supervisor, y paralelamente al presidente. No, es inspector o es supervisor. Inspector o supervisor. Claro, por eso decía, se puede tener paralelamente, ya sea en función de inspector o supervisor, pero además al presidente. No, sí, claro. El residente, de todas maneras, siempre. Lo que pasa es que el residente es el responsable de que la obra se ejecute según las especificaciones técnicas. ¿De acuerdo? Y el supervisor es por velar que éste haga bien su chamba. El supervisor o inspector. Entonces, los dos siempre. Siempre, ¿eh? No sé si me dejo entender. En la directa y en la indirecta. Porque en la indirecta, ¿sabes cuál es la diferencia? Que en la indirecta ya la entidad no designa residente. El contratista ya te lo da en su propuesta. Esa es la gran diferencia. Pero igual, los dos siempre están. Son los responsables. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Concluida la obra, la entidad designa una comisión para la recepción, lo que veíamos, ¿no? en el flujito, y se encarga de la liquidación técnica y financiera para que posteriormente se cierre el PIB, ¿no? Y sea entregada a la unidad que se encargará de la operación y mantenimiento. Acá un pequeño, de repente, acá pasó algo. Para la recepción y se encarga de la liquidación, no necesariamente, acá faltó algo. Lo que pasa es que tú designas una comisión para recepción que no necesariamente es la misma que va a hacer la liquidación. ¿Sí? ¿Pueden ser los mismos? Sí, pueden ser los mismos. Con una resolución tú designas la comisión de recepción y liquidación, por ejemplo, de algunos proyectos. ¿De acuerdo? Eso puede haber. Pero también puede ser diferenciado. Uno te recepciona y adicionalmente tú nombras una comisión para liquidar. ¿Sí? Ahí hay un pequeño error. ¿De acuerdo? No es que para la recepción y se encargue, no. Puede ser como no puede ser. ¿Sí? O sea, una comisión puede ser para los dos o puede ser comisiones independientes. ¿Ah? Una precisión a esta lámina. Ok. En indirecta va a ser casi lo mismo, sumándole desde el punto 2 hasta el punto 6, ¿no? Lo que habíamos visto para los estudios definitivos. Expediente de contratación, ¿sí? ¿Qué era el expediente de contratación? ¿Qué tenía como actos así los primeritos? La disponibilidad presupuestal, tenía el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, ¿no? Con todos los posibles postores que podrían haber, ¿sí? Un resumen ejecutivo. Y de ahí con eso nombrabas un comité, ¿no es cierto? Designabas un comité especial, si es que no había un permanente. Hay comités especiales permanentes también en las entidades, ¿sí? De acuerdo a tiempos de proceso. Si no, es un comité ad hoc, aunque usualmente en las obras sí es ad hoc por la especialización, ¿no? Es difícil tener comités permanentes para licitaciones públicas, por ejemplo, ¿no? Varían según especialidad. ¿Ah? Dime. Sí, el residente y
según usted dice, usted es un arquitecto o un ingeniero.